Unisabaneta y el IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, te dan la bienvenida. Hoy tenemos nuestro quinto saber necesario de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro de Edgar Morán en esta cátedra virtual M2PC, metodología con enfoque en pensamiento complejo del IEPC Unisabaneta. Creo que este es uno de los saberes, si no más hermosos, más estudiados, de pronto más comentados, no solo por Edgar Morán en pensamiento complejo, sino por muchas disciplinas: la filosofía, la antropología, la política misma, la economía. Habla mucho de la incertidumbre, nada menos a ustedes, nuestros seguidores de la cátedra virtual M2PC, se les envió esta semana por vía Classroom, la clase que estamos siguiendo en nuestra cátedra virtual, un artículo que el Foro Económico Mundial sacó precisamente acerca de las incertidumbres. Yo creo que este es un tema que les va a gustar mucho y que si leyeron ese artículo del Foro Económico Mundial, pues hoy en esta cátedra este saber podrá ser más profundizado. Si no, pues bienvenido y bienvenida a este gran saber de los 7 saberes necesarios para la educación del futuro que el IEPC tiene para ti. Entonces, nada, afrontemos la incertidumbre hablando de ella. Ya saben, y todos estamos conscientes cada vez más y más en nuestro quinto saber, que tenemos 3 pasos, 3 modos, 3 momentos para comprender cada uno de ellos. Vamos a empezar entonces con reconocer las incertidumbres. Es decir, como lo hemos visto en muchas ocasiones, es colocarnos frente a ella, frente a este saber. En el caso de hoy son las incertidumbres. Vamos a volver a mirarlas, eso es reconocer, vamos a volver a mirarlas. ¿Para qué? Para poder tenerlas más conscientes cuando digamos que a medida que el pensamiento complejo nos convoca a integrar, pues entonces reconociéndolas, comprendiéndolas e integrándolas, ya nuestro cerebro, seguramente nuestras emociones, nuestro espíritu va a entender mejor la palabra y lo más importante, no solo es entender, sino colocar en práctica. Por eso cada vez más algunos tips que damos durante la cátedra para hacer de estos saberes algo en la vida cotidiana. Bueno, reconozcamos las incertidumbres. Esta imagen es muy bella porque esta imagen nos muestra a alguien que está como inventando, alguien que está como creando, alguien que está generando ideas. Pareciera ser que de pronto algunos de ustedes han escuchado esa palabra eureka. Es esa palabra que por muchos años ha significado cuando un científico o cuando alguien que está tratando de indagar o buscar algo, especialmente en el mundo de la ciencia, dice: lo encontré. Eso significa eureka, lo encontré, por fin. Llevaba buscándolo mucho tiempo, por fin estaba haciendo muchas pruebas, por fin estaba haciendo mucha investigación, por fin estaba haciendo mucha indagación y eureka, lo encontré, lo hallé, lo descubrí. Entonces, cuando decimos que reconocemos las incertidumbres, y en el campo de la ciencia, de la humanidad, de la política, de la economía, como decíamos al principio en el tema de las incertidumbres, pues lo único que sabemos es que eso no se nos da. O sea, eso no nos llega, no nos cae del cielo, como decimos coloquialmente, ¿no? En el mundo de la incertidumbre, especialmente de la ciencia, del aprendizaje del ser humano, las cosas no se nos predicen. O sea, existe la incertidumbre y la reconocemos porque sabemos que hay que descubrir las cosas. Bueno, si las cosas fuesen predichas, como si la bola de cristal día tras día siempre nos dijera: tienes que hacer, te pasará, te sucederá, pues entonces no valdría la pena decir eureka. Eureka vale la pena decirlo y es una expresión bellísima. Lo descubrí, lo encontré, lo hallé, porque pues no estaba predicho. Thomas Alva Edison, a quien se le atribuye la invención del bombillo, pues no te hubiera sabido que iba a descubrir el bombillo,
pues no dice eureka. ¿Sí? O sea, el eureka de algo que se descubre sale porque lo único que lo predice es la incertidumbre misma. Es decir, la incertidumbre es el primer paso al gran descubrimiento. Lo que sí estamos convencidos, si no es por predicción, sino porque la historia que se repite de la humanidad, cientos de años, miles de años, millones de años, y lo vivimos cada vez más en nuestra Latinoamérica, para aquellos que nos ven por fuera de Latinoamérica, porque sabemos que nos ven por fuera de Colombia. Tenemos seguidores en nuestro canal de YouTube, gracias, y tenemos seguidores a través de nuestra cátedra virtual M2PC, de Argentina, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de México. Pero si nos están viendo por fuera de Latinoamérica, y por qué no, parte de Europa también lo está viviendo, estamos en un estado de crisis de sociedad, un estado de crisis de política, un estado de crisis de economía. Miren los días que lleva Chile con el movimiento social de este país. Creo que lleva 26, 27 días en el tema del movimiento social, en el tema del movimiento político y económico. Eso es demasiado para un país. Entonces, lo que quiero significar con este ejemplo es que a pesar de que vamos en nuestra cuarta revolución industrial, eso a los que les gusta un poco entender estos temas desde la economía, desde la industria, desde la tecnología, desde la técnica, obviamente también habrá que profundizar el tema de la máquina en el desarrollo mismo de los años de la industria, pues sabemos que estamos entrando en la era o en el momento de la cuarta revolución industrial, que es todo el tema de la comunicación digital. Mucho más que la era de los sistemas, mucho más que la de la máquina robotizada, que lo vemos en la tercera revolución industrial. No, esto aquí, por eso tiene mucha simbología con el tema del Wi-Fi, es un poco más que trasciende a la era del Internet, supera a la máquina como tal, al computador, al celular, no, va mucho más allá de la máquina, sino que habla, por ejemplo, del Internet de las cosas, habla, por ejemplo, de los cobots, que es una significación muy bonita de cómo los robots van a empezar a colaborar con el ser humano, o sea, una cantidad de simbiosis, se podría decir, una interrelación entre la máquina y el ser humano. Esto es lo que llamamos cuarta revolución industrial, pero bueno, ese es un tema seguramente para otro momento. Lo que traemos como ejemplo de la cuarta revolución industrial, la primera, la segunda, tercera y cuarta, es que esta revolución, y lo quise separar intencionalmente, se da por evolución sobre sí misma. O sea, la incertidumbre, lo primero que reconocemos en el ser humano que vive en una experiencia de crecimiento con la misma naturaleza de las cosas, la naturaleza de los animales, la naturaleza de las plantas, de los minerales, de la tierra misma, es que la revolución se genera por incertidumbre a través de los quiebres y a través de las crisis que se ha generado cientos de años, millones de años. Cuando hemos visto, por ejemplo, el tema de los rompimientos glaciares, que se habla tanto de las eras de hielo, y no estoy refiriéndome simplemente a una película de muñequitos, sino esta capacidad que tiene el ser humano de descubrir que no solamente una guerra social o política o económica es lo que ha acabado con cientos de personas o miles o millones de personas, sino que también ha habido en la misma transformación y revolución del planeta, millones de miles de millones de años atrás, una estructura que permite que ella misma se quiebre, que ella misma evolucione. A los que les gusta un poco más la ciencia de la astronomía, del mundo, que ya no es interno sino externo a nosotros, pues ustedes saben que no existe Big Bang sin Big Crunch. Eso significa, los invito a que profundicen un poco más el tema, yo voy a ser muy rápido en la enunciación, no significa simplemente una gran explosión, no significa que simplemente nace en una
capacidad de la galaxia de producir, como es una de las teorías del nacimiento de nuestro planeta, Big Bang, sino Big Crunch. Es decir, que no solamente es una gran explosión por la cual pudo generarse, por ejemplo, este u otros planetas, sino que tarde que temprano este mismo planeta o esta misma creación termina contrayéndose. Porque la capacidad que tiene de contracción, de recogerse a sí mismo, ya no aguanta más al punto que llega al punto cero, tiene que volver otra vez a explotar, pero ya no es capaz de volver a quedarse así, sino que tiene que volver otra vez a contraerse. Bueno, son demasiados temas para hablarlo rápidamente en un saber, sino que es que con estos ejemplos, por eso les dije desde el principio, creo que este es uno de los saberes más apasionantes que hay. Además, uno de los saberes que más tiene para tocar en muchos temas, en muchas disciplinas. Miren, todo lo que hemos podido hablar desde lo humano hasta por fuera de lo humano, cuando hablamos de las galaxias y de las creaciones de universos y las creaciones de planetas. Esto, en el fondo, cuando reconocemos la incertidumbre, lo que queremos reconocer es la complejidad del ser humano en el cambio constante, ni siquiera diario, sino de cada segundo del ser humano y de lo que habita el ser humano. La incertidumbre es uno de los principios y uno de los saberes más evidentes que existen. No podemos negarnos a la incertidumbre. Sería una locura decir que todo está predicho, que todo está predeterminado, que ya eso tenía que suceder porque así era. No, uno comprende ciertas situaciones a nivel de, por ejemplo, de los que creemos, los que tenemos fe en algo o en alguien, pues bueno, de alguna forma uno allí habla de palabras un poco, seguramente no cabrán mucho en este tema, pero podrán discutirse en un curso posterior a la cátedra virtual, el tema del destino, el tema de lo kármico, de lo dármico, que las religiones y algunas espiritualidades en el mundo hablan. En el fondo, saber o no saber qué hay después de la vida, saber o no saber qué hay mañana, saber que si me acuesto o no me levanto, saber qué puede pasar si hago o no hago, toda esa toma de decisiones es en general, sea lo que sea, un principio de incertidumbre. O sea, reconocemos la incertidumbre por la poquísima capacidad que tenemos del control total de nuestra vida y del total control de lo que nos rodea en nuestra vida. O sea, si conducir, si solamente el hecho de que a mí me salga un permiso de conducción, un pase de conducción, decimos en otros países, una licencia de conducción, decimos en otros países, me va a asegurar la aseguranza total de que yo jamás me voy a accidentar, de que yo jamás voy a tener un problema con el vehículo, pues sería una locura. Eso no es verdad. Por mucho curso que haga, por mucha licencia que haga, sabemos que todos los días hay accidentes, que todos los días la gente pasa imprudentemente un semáforo en rojo. Sabemos que, bueno, aún más, para irnos fácil a entender este asunto de la incertidumbre, que es muy hermoso, pero de los más complejos que hay, es ¿qué puede pasar si hay un paro cardíaco, si hay un infarto? Por mucho que yo sea excelente conductor, creo que no sobrevivo a un accidente. O sea, el tema no es saber o no saber, el tema no es conocer o no conocer, el tema es reconocer que no somos capaces como seres humanos, por mucho ego que tengamos, por mucho afán de lo que tengamos frente al poder político, económico, social, lo que sea, lo que derive de los títulos académicos que tengamos, de la cantidad de dinero que poseamos, de la cantidad de propiedades que tengamos, no somos capaces de controlar el total de nuestra vida ni el total de nuestro entorno. Esa es una de las cosas más hermosas que nos enseña el saber de la incertidumbre y de el tema de la incertidumbre que tanta gente toca todos los días. En conclusión, reconocer las incertidumbres ante la creación, la imaginación, la invención, la creatividad, el arte mismo, la generación de cosas, es un asunto que es de descubrimiento. Por lo tanto, no nos viene predicho. Nadie nos está diciendo al oído, mira, en 3 años tú crearás tal cosa, por lo tanto, despista un poco el mundo hasta que
tú sepas dentro de 3 años que tú vas a ser el creador de eso. No, eso no lo sabe nadie. Es una cuestión de todo el tiempo estar trabajando a fin de ese bello ideal de construir, de hacer, de inventar y de crear. Y que al fin de cuentas la revolución del ser humano, como la revolución de la máquina, se ha generado a partir de crisis, de rompimientos, de generación de movimiento. Eso entonces ya nos coloca para comprender, es decir, ya lo hemos dicho siempre, pero en todos los saberes volveremos a recordar, para comprender, es decir, para hacer mío, para comprender, para hacer mío, en este caso el saber de las incertidumbres. Entonces, ¿qué hago mío? Bueno, lo primero que hago mío es que la imagen, esta hermosísima mariposa que vemos aquí, tan brillante, tan única, puede ser que solo dure un día. Ustedes y yo sabemos que existe dentro de las múltiples cantidad de especies de mariposa, una que dura un día, como también existe la flor de un día, por ejemplo. Pero para ella llegar allá a ser esa, que es esa mariposa hermosa, tuvo todo un proceso de transformación, de evolución sobre sí misma y sobre su entorno. Ustedes imaginan ese capullo hermoso donde un alfiler, por muy delicado, una punta de un alfiler rompiera ese capullo y esa mariposa no sale. El asunto no es solamente de ella misma. El asunto no es si tiene la capacidad de nutrirse, de alimentarse, de poder reventar y salir. No, dependerá del entorno, dependerá de la capacidad, del clima, de la alteración de una mano humana o de otro animal, del entorno que le permita vivir. Pero también no solamente es el entorno, es la capacidad que tiene de sí misma, de poder que con sus nutrientes, de poder que con su posibilidad de gestarse y creerse en ese sentido biológico de la configuración de su especie, pueda también salir. Es un asunto de complejidad porque es interno y externo. Es un asunto de incertidumbre porque puede que en estos 5 pasos que están ahí dibujados, bueno, 5 pues puede ser, aquí pueden ser 4, pueden ser 3, solo llega el primero. Y no todas llegarán al último. Sí, se nos ha dicho en biología, la básica, la biología más sencilla del mundo, con el tema del espermatozoide, llegando a un óvulo, son millones de espermatozoides y solo uno conquista a un óvulo para poder que nosotros, ustedes y yo, hubiésemos nacido. ¿Qué pasó con nosotros entonces? Era la incertidumbre genética, la incertidumbre espiritual que hay ahí. Por eso las preguntas que nos hacemos muchas veces detrás de todo lo que vemos o no vemos es un asunto que nos coloca también en la gran incertidumbre por la pregunta mayor, la pregunta de la humanidad, desde el origen hasta su muerte y después de él. En fin, 3 palabras hermosísimas y que se engranan la una con la otra: orden, desorden, organización. En esas 3 palabras, allí que se relacionan la una con la otra, lo que queremos decir es que para poder comprender, es decir, hacer mío el asunto de incertidumbre, pero que no me genere incomodidad, aquí es donde vamos a decir que la comprensión de la incertidumbre no es que me genere zozobra. No, en la cátedra le dieron tantas vueltas al asunto de la incertidumbre, uno no sabe qué va a pasar cada segundo, me va a subir al carro, posiblemente me va a dar un infarto. No, eso no se está diciendo. Lo que estamos diciendo es que hay que reconocer la incertidumbre como algo que es y que en el fondo no me va a permitir a mi ser humano la totalidad del control sobre mi vida y sobre mi entorno. Pero eso no me tiene por qué generar incomodidad, zozobra, paranoia, esquizofrenia, y bueno, ya el mundo está loco para terminar de enloquecerlo con el tema de la incertidumbre. No,
El tema es reconocer, y en ese reconocimiento la conciencia es este paso hermoso del orden, desorden, organización que todo el tiempo está girando sobre sí mismo. Es decir, vemos, creemos e intuimos que todo está en orden. Hay que reconocer que no es verdad, que hay algo que se cuaja debajo, como las capas tectónicas, por ejemplo, ¿sí? Seguramente en la escala de Richter, un número alto, como un 5, como un 6, pues hará terremotos, hará temblores y será muy delicado, pero eso no significa que no haya movimiento telúrico al interior de la Tierra. Siempre se está moviendo, solo que hay lugares de este planeta que se mueven mucho más que otros. Y seguramente los movimientos mismos también serán generados por los cambios que nosotros mismos como seres humanos le hacemos al planeta, con el tema de los cambios climáticos, con el tema de los talas de bosques, con el tema de acabar con una cantidad de cosas a nivel de la capa de ozono, cómo generaré eso en mi entorno, el ser humano cómo genera eso en su entorno. Pero eso siempre se estará moviendo, nunca está quieto. Esto se mueve, esto no está quieto. Nuestra vida es la capacidad que tenemos de reconocer que la dinámica es segundo tras segundo. En eso entonces, orden, desorden, lo que el ser humano hace frente a la incertidumbre es organizar su existencia, organizar su mundo, organizar su entorno, organizar las posibilidades en la mente, el espíritu, las emociones y el cuerpo para que salga lo mejor posible. Me explico de una mejor manera. Reconozco que existe la incertidumbre. Eso lo reconozco, sé que es verdad. 2. Para comprenderlo, no tengo total control sobre mi existencia y sobre mi entorno. Pero el mínimo control que puedo tener es la organización de eso. Continuemos con el ejemplo del vehículo. Claro, reconozco que hay incertidumbre. La incertidumbre de que si me subo a un vehículo, puedo estar propenso en términos de posibilidad a que haya un accidente. Puedo estar propenso a que me puedo ir a un viaje largo y termina una llanta pinchada, estallarse una llanta, salirse del aire una llanta. Hablo en diferentes palabras porque puede que por fuera no se entiendan muy bien algunas palabras que usamos nosotros cotidianamente. Puede pasar que me quede varado, estacionado en mitad de la carretera porque algo le sucedió al vehículo. Eso es posible porque esa es la incertidumbre. No tengo total seguridad y total control sobre mi capacidad de conducción y sobre el vehículo como tal. Eso es falso, es mentira. Pero entonces sí organizo en medio de la incertidumbre para que suceda lo menos posible y lo que llamaríamos entre comillas trágico. Pues a ver, no voy a tomar licor. Eso aumentaría el riesgo de la tragedia. Si golpeo las llantas o las mando a revisar en una estación de servicio, pues voy a minimizar el hecho de que se estalle. Si hago una revisión de aceite, tanqueo el tanque de gasolina a full, si sé que lo llevé a la revisión técnico-mecánica, que me obliga el concesionario, que me obliga la marca, que me obliga la ley, para eso tengo menos probabilidades. Es decir, el orden y el desorden están ahí. El problema no es de la incertidumbre que está. El problema es cómo yo organizo la incertidumbre para minimizar el riesgo de lo que seguimos llamando, comillas por favor, el riesgo de un accidente, de una muerte, de un colapso. El tema no es que pase, el tema es cómo minimizo lo que puede llegar a pasar. Ese es el asunto de reconocimiento de la organización en el tema de la incertidumbre. Bueno, y el tercer paso de todo este método, integrar las incertidumbres. Eso es lo que nos convoca el pensamiento complejo y la complejidad, a integrarlas. Es decir, las voy a hacer mía y parte de mi existencia, parte de mi entorno. Desde que me levanto hasta que me acuesto, las incertidumbres son, y no las voy a negar, y no voy a tener problemas con ellas,
Ni me voy a entrar en esquizofrenia, ni en paranoia, ni me voy a enloquecer solo porque las incertidumbres son reales. Las voy a integrar a mi existencia y a mi entorno. Entonces, pues, unas clavecitas en medio de nuestra cátedra virtual. Son unos tips, los más sencillos posibles. Integrar la autocrítica. Esta autocrítica significa todos los días, a cada instante, en cada momento, mínimo, si estamos en el progreso de la autocrítica, si todavía no hemos entrado, alguno de ustedes o yo, en el proceso de la autocrítica, al menos antes de acostarme. Lo que los abuelos y en muchas culturas se llamaba el examen de conciencia nocturno. Pregúntenle, si ustedes son demasiado jóvenes, pregúntenle a sus abuelos, eso se hacía. Bueno, posiblemente se siga haciendo, pero se hace en el sentido de la capacidad que tenemos de sabernos cómo nos fue hoy, qué hicimos. Fui consciente de las palabras emitidas, de los actos. Hay un puente muy delicado que es entre lo que yo pienso y lo que hago. Ese puente por lo general no es muy usado para muchas personas. Hay algunos que tienen unas palabras muy bellas en su existencia, pero de ahí a la acción, wow, es más largo que uno de los puentes que se están inaugurando en Oriente. Parece que hay unos puentes larguísimos en China. Pero parece que entre la palabra y la acción hay una gran distancia. Claro, la coherencia total, otro afán del control, completamente falso, no puedo ser 100% coherente. Eso sería una gran mentira. La incertidumbre de la coherencia es la incoherencia. Esa es la incertidumbre de la coherencia, la incoherencia. El problema es la organización que tengo yo, día tras día, segundo tras segundo, momento tras momento, de hacerme una autocrítica para caer cada vez menos en la incoherencia. Esa sí es la integración desde el pensamiento complejo a partir del principio de la incertidumbre. Cómo yo soy capaz de organizar mi existencia, cómo soy capaz de organizar mis pensamientos, mis palabras, mis acciones y mis silencios para que cada vez, estamos tomando el ejemplo de la coherencia y la incoherencia, sea menos incoherente. Y bueno, en el acto de la conciencia de la coherencia, la autocrítica se volverá un asunto cotidiano para mi propia existencia. A la autocrítica siempre, reconociendo e integrando la incertidumbre, se hace con la palabra lo posible. Es decir, todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que soy como emoción, todo lo que hago, siempre tiene un término de posibilidad. Hay una amiga, por ejemplo, por ahí que dice mucho sí, pero no. Seguro que cuando nos vea ella caerá en cuenta de quién es. Sí, es verdad. Sí, pero no. Es decir, ese pero no es el término de posibilidad del afán del control de que todo tiene que ser un 100% sí. Bueno, también podríamos hacerlo invertido. ¿Por qué no? En el juego lingüístico. No, pero sí. Porque no es el afán del control del no al 100%. Puede que haya un espacio para el sí. Bueno, es un juego de palabras, pero en el fondo, integrar la incertidumbre significa dejar siempre el espacio abierto a lo posible. Bueno, hagámoslo, pero es posible que. Eso no significa un relativismo puro de la sociedad, no significa un relativismo puro de la política, de la economía, no significa dejar puertas abiertas para no tener el afán ni el control total, el 100% de que yo creo que yo, ser humano, tengo el 100% del control sobre mi vida, sobre mi existencia y sobre mi contexto. Eso es falso. La única verdad es que no tenemos el control total sobre ese 100% de mi existencia y de mi contexto. Bueno, precaución. La incertidumbre me coloca siempre en precaución. Bellísimo. Me coloca en precaución por una razón la más sencilla de todas. Porque primero, como yo no tengo la plena y total seguridad de que va a suceder lo que va a suceder, sino que dejo ese espacio abierto a que puede suceder otra cosa, entonces soy precavido.
Claro, si yo tuviera la plena convicción del control del 100% sobre un pensamiento, sobre una acción, pues qué precaución voy a tener. Ya sé qué va a suceder, ya sé qué es lo que voy a pensar, ya sé qué es lo que voy a crear, ya sé qué es lo que va a salir. Pero como eso no es verdad, entonces soy precavido frente a eso que puede ser posible que suceda y no como yo lo pensaba. Al fin de cuentas, y para terminar, integrar la incertidumbre en toda nuestra existencia y en todo nuestro hacer y ser, es decir, nuestro contexto, es una apuesta. Una apuesta. Como quien va a un casino, no estoy promoviendo los casinos, pero como quien va a un casino con un dinero X, le mete la máquina de moneditas o cualquiera de esas máquinas del casino y apuesta con total incertidumbre de si ganará o perderá. Esa es la vida. Y la vida a cada segundo, ni siquiera al día a día. Es la vida a cada segundo. Una apuesta desde lo más incierto posible, porque no tenemos el control total, el 100% de nuestro control sobre nuestra existencia y nuestro entorno. Volvemos otra vez a esta hermosísima imagen. Ustedes ya lo saben, a quienes han sido seguidores fieles de nuestro canal y de la cátedra, de esta filosofía del Tao, de esta filosofía oriental que nos coloca en el yin y el yang. Esa es una simbología hermosísima, un concepto muy profundo a quienes les gusta estudiar ese tema para comprender mejor, integrar mejor el tema de la incertidumbre. Muy bien, entonces en nuestra cátedra virtual M2PC, Uni Sabaneta y el IEPC, Instituto de Estudios en Pensamiento Complejo, te invitan constantemente a inscribirte si no lo has hecho todavía en nuestro canal de YouTube para recibir los videos a tiempo, para recibir los textos, comentarios, foros y discusiones que hacemos al interior de la cátedra, inscribiéndote a través de nuestra página web o a través del correo electrónico iepc@unisabaneta.edu.co y poder compartir con nosotros todo el tiempo lo que hacemos en nuestra cátedra virtual M2PC. Porque innovar y emprender es nuestro aporte a la